¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están o qué? En el video de hoy vamos a intentar correr media maratón. Nunca he corrido más que eso, ni siquiera he corrido esa distancia. Creo que el otro día corrí 18 y es la máxima distancia que he corrido. Entonces vamos a calentar un poco, vamos a trotar y le damos. Ahorita estaba chispeando, pero ya se pasó. Igual nos pusimos bloqueador y todo el pedo porque el otro día nos quemamos, no sé si se note ahí. No sé, pero bueno, sobres, vamos a calentar. Fuga. También quiero comentar cuánto peso. Estoy pesando en 103.8. Ya almorzado. Pero bueno, a ver cuánto bajo en media maratón. Sobres. Llevamos 5 kilómetros. 4:53 en promedio. Vamos bien. Quiero mantener el 5. Ya veremos cómo nos va. Cámara. Empezó a llover, raza. Pero aquí no nos detenemos por la lluvia. La lluvia no preña. Ya llevamos 10 kilómetros. Ya vamos más o menos a la micha. 5 minutos 8. Yo creo que vamos bien. Sobres. Lo logramos. ¿A qué costo? Sí. Media maratón, 21 kilómetros. Se dice fácil, pero no lo es. A eso me refiero de no pongan excusas pendejas. A la altura del kilómetro 10 empezó a llover macizo. No tienen idea. Pero aquí no somos culos. Si lo terminamos. Si me echo un baño, checo cuánto peso y ahí les platico cómo me fue. Ahí tengo los parámetros de cuánto corrí por cada kilómetro. Cámara. Ahora sí. Vamos a ver qué tal estuvo la corrida. ¿Por qué corrí media maratón? No lo sé. Nomás dije, me quiero calar. Lo logramos, pero no sé si sea buen tiempo. Apenas voy a ver qué tiempos hacen regularmente la gente o qué onda, con qué ritmo, cómo lo mantienen y todo. La corrida de hoy fue alrededor de toda la ciudad en la que estoy radicando. Estuvo bien, la verdad, los primeros 10 kilómetros el clima perfecto. Pero a partir del kilómetro 10 empezó a chispear y luego empezó a chispear más fuerte y empezó a llover y valió madre. Yo pensaba hacer tomas en los últimos kilómetros ya que estuviera por terminar, ¿verdad? Para que valga la pena la corrida y no esté parando a cada rato para tomar un video. No lo hice, ¿por qué? Porque estuvo lloviendo hasta que llegué. Llegué y se calmó. ¿Cuáles fueron las pérdidas? Perdimos un audífono, se apagó. Pero lo bueno es que sobreviví al otro. Con eso sobreviví, que unos 7, 8 kilómetros más. Lo bueno es que se logró. Estaba corriendo a media carretera y pasaban carros al lado de mí y decían, este loco que onda corriendo abajo de la lluvia. La verdad se lo recomiendo, es lo máximo. Correr abajo de la lluvia, otro pedo, la verdad. Pero bueno, mis promedios fueron los primeros 5 kilómetros de 4:53. Según yo quería mantener de 5, o sea, toda la carrera. Pero no sé, a lo mejor tenía mucha energía o no sentía y corría un poquito más rápido. En el kilómetro 10 fue de 5:08. Y en el kilómetro 15 fue de 5:11. Allá no subimos tanto, lo mantuvimos un rato. Ya en el último kilómetro, ya con el promedio general de todo lo que corrí, fue de 5:17 minutos por kilómetro. Eso me recuerda mucho cuando empecé a trotar. Yo me acuerdo que empecé a trotar en la pandemia. Me acuerdo que hacía 5:10, 5:20 por kilómetro y corría 5 nada más. Llegué a correr 10 diarios, pero porque nomás eso hacía en la pandemia. Ya después alivianó todo, empecé a comer, empecé a ir a la escuela, el gimnasio, subir de peso, olvidé el running. Pero bueno, ahorita lo estamos retomando de nuevo, lo estamos tomando un poquito más en serio
y quería calarme en media maratón. Ahí en pantalla les voy a estar poniendo todas las imágenes y así concluimos este video. Yo sé que no es un video tan entretenido, simplemente quise grabarlo, calarme, practicar en la edición y todo esto. Esta es la mamalona que usamos para la edición. Antes de despedirme, el consejo del día: haz que valga la pena. Haz que valga la pena el maldito esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? Haz que valga la pena el esfuerzo que tú estás haciendo, el esfuerzo que están haciendo tus padres, el esfuerzo que está haciendo tu novia, el esfuerzo que están haciendo tus hermanos, el esfuerzo que está haciendo quien sea por ti. Haz que valga la pena. Yo estoy tratando de que todo este esfuerzo que estoy haciendo en este cambio de vida y todas estas cosas que estoy haciendo valgan la pena. Empecé a trotar, empecé a mojarme y empezó a llover, lo que sea. Dije, no, esto tiene que valer la pena. Ya llevo 15 kilómetros, ni modo que me raje y agarre para la casa. No, voy a correr para acá para que valga la pena y hacer los 21 kilómetros de media maratón. Pasé por la casa cuando me faltaban como 5. Pero dije, no, voy a agarrar por un tramo que yo sé que es de 5 kilómetros que ya he corrido antes para terminarlos exactamente aquí enfrente de la casa. Creo que me faltaban .09, .011 más o menos. Y me puse a dar vueltas a la camioneta. A lo que iba, hagan que valga la pena. Que no sea en vano todo el esfuerzo. Ustedes pueden, no se rindan, no sean culos. Ya saben, no olviden darle like, suscribirse, comentar. Y para todos los expertos, si ustedes saben más que yo, ayúdenme a aprender. ¿Sabes qué? Hiciste buenos tiempos, ¿sabes qué? No están bien, debes de trabajar en esto, debes de entrenar así, puedes calarte así, pues lo que sea. El chiste es mejorar. Ahorita le estamos metiendo al running y aparte también a las pesas, entonces vamos a darle ahí. Muchas gracias, raza. Un saludo, cuídense mucho. Al tirante con el overol.